La peor traición no viene de un enemigo, sino del silencio cómplice de aquellos a quienes entregaste tu vida. Esta frase, que una vez leí en un libro polvoriento, se ha convertido en la banda sonora de mis días. Resuena en las paredes blancas e impersonales de esta habitación que me asignaron, un espacio estéril que huele a desinfectante y esperanzas perdidas. Aquí, el silencio no es de paz, sino de ausencia. Es un vacío donde antes se oía el sonido de mi martillo, la risa de mi esposa, la música de la vieja radio. Descubrí, de la forma más cruel, que la malicia de un extraño no es más que un rasguño en la piel, pero la traición calculada de un niño es una herida que gangrena el alma, envenenando cada recuerdo feliz que una vez atesoraste. La verdad es una amarga lección que llega sin invitación, sobre todo en la vejez, cuando creemos que el libro de la vida ya está escrito y solo queda releer los capítulos más preciados. Pero mi último capítulo lo estaba reescribiendo otra persona, con un tinte de avaricia e irrespeto que jamás imaginé que existiera. El golpe que viene de la propia sangre es invisible, no anuncia su llegada. Se disfraza de cariño, preocupación, amor filial. Te ofrece un vaso de agua envenenada con una sonrisa en los labios, y lo bebes, porque la confianza en un hijo debería ser la única certeza inquebrantable que un padre lleva a la tumba. El mío se tambaleó, y con él, los cimientos de mi mundo. Cada mañana, me despierto en esta estrecha cama y, por un instante no sé dónde estoy. El techo carece de las pequeñas grietas que una vez conocí, como las líneas en la palma de mi mano. La luz que entra por la ventana no proyecta las mismas sombras danzantes que la higuera de mi patio trasero. Este no es mi lugar. Me han trasplantado como a un árbol viejo, arrancado de la tierra que me alimentó durante 50 años y arrojado a una maceta de plástico donde mis raíces no encuentran dónde aferrarse. La soledad aquí es una enfermedad contagiosa, que veo en los ojos de los demás residentes, almas que, como yo, fueron depositadas aquí por familias que se volvieron demasiado ocupadas para amar. Me llamo Joaquín, tengo 72 años y nunca imaginé que la hija por la que sacrifiqué cada gota de sudor y cada noche de sueño sería la misma persona que intentaría borrarme de mi propia historia, que me convertiría en un fantasma dentro de la casa que construí con estas manos. Pasé toda mi vida creyendo que el mayor legado de un hombre no residía en las posesiones que acumulaba, sino en la solidez de la familia que creaba. Fui un maestro constructor, un hombre que entendía de cimientos, de estructuras, de cómo construir algo que perdurara siglos, y sin embargo, no vi la grieta fatal en mis propios cimientos. La ironía es un veneno de acción lenta. Yo, que me enorgullecía de construir hogares para otros, ahora me encuentro sin uno. Mi identidad, forjada en el ruido de las obras, el olor a cemento fresco y el orgullo del trabajo bien hecho, se ha reducido a un número de habitación en una institución. Siento como si toda mi vida hubiera sido un andamio que usé para ayudar a mi hija a llegar a la cima, y una vez que llegó, en lugar de ayudarme a subir, simplemente lo pateó, dejándome en caída libre, mientras ella disfruta de la vista del edificio que ayudé a construir. En los últimos meses en casa, ya me sentía como un mueble viejo, una pieza anticuada que ya no encajaba con la decoración. Estaba allí, en un rincón de la sala, viendo pasar la vida pero sin formar parte de ella. Mis historias, antes escuchadas con atención y curiosidad por mi nieto, ahora eran interrumpidas por un «Ya me lo cuentas, abuelo, estoy ocupado». Mis opiniones sobre las reparaciones de la casa, yo la construí, eran desestimadas por un «Déjamelo a mí, papá, llamaré a un profesional». Me habían quitado mi utilidad, y un hombre inútil es un hombre que empieza a morir por dentro. El cambio más doloroso fue en la mirada de Verónica. Ese destello de admiración que había visto de niña, cuando me enseñaba un dibujo o una nota alta en el colegio, se había desvanecido. En su lugar surgió una mirada distinta, fría y calculadora. Era la mirada de un contable que valora un activo, y yo, su padre, me había convertido en eso, un objeto a liquidar. Me miró, pero no me vio. Vio un problema, un obstáculo entre ella y sus deseos.
Y esa mirada de desvalorización dolió más que cualquier golpe físico, pues era la prueba de que mi valor en su vida había expirado. Y peor que la invisibilidad es sentirme una carga. Cada plato que me servían, cada factura que pagaban, cada pequeño favor que me hacían parecía tener un precio invisible, una deuda de gratitud que se acumulaba y pesaba sobre mis hombros. No necesitaban decir nada. La crueldad moderna es sofisticada. Se esconde en el lenguaje del cariño. No deberías cansarte, papi, me decían mientras me impedían barrer el jardín. Nos encargamos, no te preocupes, me decían mientras tomaban decisiones sobre mi vida sin incluirme. Me convirtieron en un objeto al que controlar, no en un hombre al que respetar. Mi casa, ubicada en un barrio obrero de la Ciudad de México, nunca fue un lujo. Era una estructura modesta pero sólida, construida con el sudor de toda una vida. Cada ladrillo, cada viga, cada clavo lo puse yo. Recuerdo pasar los fines de semana en la obra con Elena, mi difunta esposa, trayéndome café en un termo mientras soñábamos con el futuro. Decía que nuestra casa tenía alma porque estaba hecha de amor, no solo de cemento. Hoy, esa alma parece haber sido arrancada, dejando solo un cascarón frío y silencioso, un mausoleo de recuerdos que solo yo visito. La sala, antaño el corazón palpitante de la casa, escenario de fiestas de cumpleaños y cenas navideñas, se ha convertido en una sala fantasmal. Los muebles que compré con mi primer sueldo como capataz de obra siguen en el mismo sitio, pero parecen tristes y fuera de lugar. Sobre la mesa de centro, la bandeja de plata de mi abuela, que Elena siempre mantenía reluciente, ahora tiene una fina capa de polvo. Es un símbolo perfecto de cómo la vida y el brillo se han ido desvaneciendo en este lugar, de cómo las tradiciones y el cariño han quedado sepultados por la indiferencia y la prisa de los tiempos modernos. El único sonido que rompe la monotonía del silencio es el tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de bodas. Marca el lento e inexorable paso de las horas, cada segundo un recordatorio de mi soledad. A veces miro el péndulo, hipnotizada por su constante movimiento, y me pregunto en qué momento el tiempo de mi familia se desequilibró, en qué momento el amor se convirtió en obligación y la gratitud en resentimiento. El reloj no tiene respuestas, simplemente continúa su marcha, testigo impasible de la desintegración de un hogar que creí haber construido para la eternidad. Recuerdo el jardín. Elena y yo lo cuidábamos juntas, ella con sus rosas y jazmines, yo con el huerto que nos proveía de tomates frescos y hierbas aromáticas. Era nuestro pequeño paraíso, un trocito de campo en medio de la ciudad. Tras su fallecimiento, seguí cuidando las plantas, sintiendo que así mantenía viva una parte de ella. Pero últimamente, mi espalda no aguantaba tanto esfuerzo. Pedí ayuda a Verónica y a mi yerno, pero siempre estaban ocupados. Poco a poco, la maleza empezó a abrumar a las flores, y el jardín, como mi corazón, se convirtió en un lugar salvaje y abandonado. Mis manos, ahora, manchadas por el tiempo y temblorosas por la edad, son el mapa geográfico de mi existencia. Son gruesas, cubiertas de callos y cicatrices que cuentan historias de clavos que se soltaron, herramientas que se resbalaron, décadas de duro trabajo bajo el sol. Fueron estas manos las que mantuvieron el pan en la mesa, las que construyeron un techo seguro sobre la cabeza de mi hija. Me enseñaron que el valor de un hombre reside en lo que puede crear, en su honestidad, en su palabra. Siempre he vivido, según un simple código de honor, prometer poco y dar mucho. Un código que parece haberse perdido en el mundo de mi hija. En el cobertizo trasero, entre el olor a tierra húmeda y aceite de máquina, reposa mi mayor reliquia, una caja de herramientas de madera que yo mismo fabriqué cuando era un joven aprendiz. La madera de cedro está oscura y desgastada por el uso, con los pestillos de metal cubiertos de una ligera capa de óxido. Para cualquier otra persona, es solo una vieja caja llena de trastos. Pero para mí, es el arca de mi alianza, el depósito de mi identidad. En su interior no solo hay herramientas, está la encarnación de cada sacrificio, cada sueño, cada gota de sudor que he derramado. Antes de seguir desentrañando los secretos de esta historia, les pido un pequeño favor.
un gesto de apoyo que significa mucho para mí. Por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde donde estén viendo. Saber que no estoy solo, que hay personas en diferentes partes del mundo escuchando mi historia, me da una fuerza inmensa. Su cariño es como una mano en mi hombro, un recordatorio de que la lucha por la dignidad es una causa universal y que la bondad y la empatía aún existen en el corazón de las personas. Su apoyo es el motor que me impulsa, la prueba de que mi voz, aunque sea la de un anciano, aún resuena y encuentra eco. En un mundo que a menudo parece valorar solo lo nuevo y lo dinámico, su atención a la historia de toda una vida de trabajo es un regalo invaluable. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario es un voto de confianza, una confirmación de que los valores del honor, el respeto y la justicia siguen vigentes. Les agradezco de corazón que me acompañen en este viaje. Al abrir la caja, su inconfundible olor me transporta a otra época. Dentro, cada pieza tiene alma. El martillo, con su mango de madera liso por el uso, con el que clavé el primer azulejo de esta casa. La cinta métrica, con sus números ya medio descoloridos, que usé para medir el crecimiento de Verónica en la pared de la cocina. La plomada, un instrumento que busca la rectitud perfecta y que siempre me ha recordado cómo debo vivir. Estos no son objetos inanimados, son extensiones de mí misma, testigos de acero y madera de la vida que he construido con mis propias manos. Pero la caja guarda un secreto que ni siquiera Elena conocía. En el fondo, bajo una tabla falsa que armé con la precisión de un artesano, se esconde un compartimento. Dentro, protegido de la humedad y el clima, hay un pequeño fajo de papeles amarillentos. Son recibos de matrícula universitaria, pagarés de préstamos informales que solicité con amigos para complementar mis finanzas, el contrato de compraventa de mi vieja camioneta. Nunca lo guardé como prueba ni como arma para usar en el futuro. Lo guardé como un registro silencioso de mi amor, un diario financiero de mi mayor proyecto, la felicidad de mi hija. Quedé viudo muy joven. Elena me dejó con una hija de 10 años a mi cargo. Tuve que ser padre y madre, el hombro fuerte y el abrazo acogedor. Verónica se convirtió en el centro de mi universo. Todo mi esfuerzo, toda mi energía, se canalizó hacia un solo objetivo: darle las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que tuviera una profesión, que usara una pluma y no un mazo, que tuviera manos suaves, no callosas como las mías. Y por un tiempo, creí haberlo logrado. Se graduó con honores en contabilidad. Para que pudiera ir a una buena universidad, vendí lo único de valor que me quedaba, además de mi casa, mi camioneta Ford del 78. Era mi orgullo y mi alegría. La mantenía impecable, con el motor rugiendo como un león. Era mi herramienta de trabajo entre semana y mi vehículo de recreo los domingos. Renunciar a ella fue como arrancarme un pedazo de mí mismo. Pero cuando vi la sonrisa de Verónica al recibir la noticia de que la matrícula estaba pagada, el dolor de la pérdida se convirtió en una alegría silenciosa. Para un padre, el sacrificio no es una carga. Es solo otra forma de decir te quiero. Además de vender la camioneta, aceptaba cualquier trabajo extra que se me presentaba. Trabajaba de día como capataz de obra, y de noche y los fines de semana hacía pequeñas reparaciones, reformas, cualquier cosa que me diera dinero extra. Llegaba a casa exhausto, con los huesos doloridos y el cuerpo pidiendo a gritos descansar. A menudo, cenaba pan y café para que no le faltara de nada. La veía encorvada sobre sus libros, estudiando, y el cansancio se desvanecía. Estaba construyendo su futuro y este era el único trabajo que realmente importaba. El día de su graduación, lloré. Me senté al fondo del auditorio, con mi mejor traje, que ya me quedaba un poco ajustado, y la vi recibir su diploma. Era la viva imagen de la felicidad y el éxito. En ese momento, sentí un orgullo que casi me desbordaba el pecho. Todo el esfuerzo, cada noche sin dormir, cada sacrificio, todo había valido la pena. Había cumplido mi misión. Le había dado al mundo una mujer inteligente y capaz, lista para triunfar. No sabía que, para ella, la victoria significaría dejarme atrás, como un peldaño ya subido en su escala social. Verónica,
Mi hija de 45 años es hoy una mujer a la que apenas reconozco. Se casó con un hombre de buena familia, vive en un barrio adinerado y lleva una vida de apariencias que, sospecho, se financia con deudas. Se avergüenza de su pasado, de sus orígenes humildes. Y yo, con mis manos callosas y mi ropa sencilla, soy la viva imagen de ese pasado que tanto se esfuerza por enterrar. Ya no me ve como el padre que la crió, sino como el ancla que le impide navegar libremente por los mares de la alta sociedad que tanto desea. Creo, en el fondo, que sus acciones están motivadas por un profundo miedo, el miedo a volver a la pobreza, a revivir las dificultades que marcaron su infancia, una infancia que, en mi memoria, estuvo llena de amor y dignidad, pero que, en la suya, parece haber dejado solo las cicatrices de la escasez. Proyecta sus frustraciones, sus fracasos económicos, en mí. Es más fácil culpar a su anciano padre, que representa un pasado de limitaciones, que admitir que el presente que ha construido es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El principio del fin, la gota que colmó el vaso, ocurrió una fría tarde de martes. Verónica apareció sin avisar, algo inusual. Traía una sonrisa forzada y una cesta de fruta cara, que parecía más un atrezo teatral que un gesto de cariño. Se sentó frente a mí, en el sillón de Elena, y me tomó las manos. Sus manos estaban frías, y su tacto no transmitía la calidez del afecto, sino la frialdad de una estrategia empresarial bien calculada. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Se lanzó a un discurso meticulosamente preparado, lleno de palabras dulces y venenosas. Habló de mi soledad, de cómo merecía descansar, de lo peligroso que era para un hombre de mi edad vivir solo. Dijo que estaba preocupada por mí, que no dormía pensando en lo que podría pasarme. Cada palabra era una pincelada en la pintura de una mentira que estaba creando justo delante de mí. Fue una actuación digna de una gran actriz, pero su mirada, fría y fija, la delató. No expresaba preocupación, sino determinación. Entonces presentó la solución. Había encontrado un lugar maravilloso, una excelente residencia de ancianos, con jardines, actividades y profesionales de la salud disponibles las 24 horas. Empleó eufemismos para evitar la palabra residencia de ancianos, como si un nombre diferente cambiara la naturaleza del lugar. Sería, insistió, una estancia temporal, solo un periodo de prueba, para que pudiera estar tranquila sabiendo que yo estaba a salvo y bien cuidada. La propuesta fue una jugada maestra de manipulación emocional. Intenté discutir. Le dije que mi lugar estaba allí, en mi casa, con mis cosas, mis recuerdos. Le dije que tenía a mis vecinos, mis rutinas, que no necesitaba actividades programadas, pero ella tenía una respuesta para todo. Al ver que la lógica no me convencía, recurrió al chantaje emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo y su voz adquirió un tono suplicante. Papá, por favor, haz esto por mí, por mi tranquilidad. Ya no puedo trabajar bien solo pensando en ti aquí, solo. Me tendió una trampa perfecta. Si me negaba, sería el padre egoísta al que no le importaba el sufrimiento de su hija. Y yo, como todo padre, soy débil cuando se trata de mis hijos. Ante su aparente angustia, mi resistencia cedió. Acepté. Un periodo de prueba, acordamos. La semana siguiente, me llevó. La ayudé a empacar una pequeña maleta con algo de ropa y pertenencias. Al salir, miré mi casa y tuve un mal presentimiento. Una sensación de despedida que intenté ignorar. Confié en mi hija. Le entregué las llaves de mi casa y de mi vida creyendo que las cuidaría con el mismo amor que yo siempre cuidé de las suyas. La realidad del excelente lugar era desoladora. Un edificio limpio y ordenado, pero sin vida. Las sonrisas del personal eran profesionales, pero carecían de calidez humana. Los demás residentes deambulaban por los pasillos con la mirada perdida, fantasmas de vidas que ya no eran suyas. Me sentía como un objeto catalogado, un paquete entregado en un almacén. Al principio, la soledad era tan densa que casi podía tocarla. La promesa de hacer nuevos amigos era una broma cruel.
Nadie quería nuevos amigos. Todos querían recuperar sus hogares, sus familias, sus vidas. Y entonces, 3 días después de mi llegada, la verdad me golpeó con la fuerza de un tren desbocado. Usé el teléfono público del pasillo para llamar a mi vecino, el señor Ramiro, y pedirle que regara mis plantas. Su voz al otro lado era extraña, vacilante, y entonces me preguntó: Joaquín, amigo, disculpa la intromisión, pero ¿por qué decidiste vender la casa? Vi a un agente inmobiliario poner un gran cartel de "Se vende en tu jardín" esta mañana. En ese momento, el mundo se detuvo. El auricular se me resbaló de la mano y el zumbido en los oídos era lo único que podía oír. La conmoción inicial dio paso al dolor físico, una punzada en el pecho tan intensa que me dejó sin aliento. Me senté en el frío suelo del pasillo, incapaz de moverme. Se vende. Las palabras resonaron en mi mente, derribando cada pared, cada viga, cada recuerdo de mi hogar. No se trataba de cariño, no se trataba de mi seguridad ni de mi soledad. Se trataba de dinero. Me habían engañado, manipulado y desechado de la forma más cruel y humillante posible. Mi hija no me había encerrado para protegerme, me había encarcelado para robarme mi herencia, mi historia, mi último refugio en el mundo. Aquella noche en la residencia de ancianos fue la más larga y, paradójicamente, la más lúcida de mi vida. El dolor de la traición fue un fuego que quemó la niebla de tristeza y resignación que me había envuelto durante meses. Ya no había espacio para la autocompasión. La imagen de aquel cartel de "Se vende" clavado en mi jardín era un insulto a todo lo que yo era, a todo lo que Elena y yo habíamos construido. Tumbado en aquella estrecha cama, mirando mis manos callosas a la tenue luz del pasillo, no vi a un anciano frágil. Vi las manos de un constructor. Y si hubiera construido una casa, una familia, toda una vida, sin duda podría construir un muro para defender mi honor. La tristeza dio paso a una furia fría, a una claridad penetrante. Se había declarado la guerra sin mi conocimiento, pero no sería una víctima silenciosa. Lucharía. A la mañana siguiente, ya no era el mismo hombre que había llegado. Había una nueva rectitud en mi postura, una nueva determinación en mi mirada. Ignoré el desayuno aguado y la rutina apática del lugar. Mi única misión era llegar al teléfono público. Cada paso por el pasillo era firme. El sonido de mis zapatos sobre el suelo pulido marcaba el inicio de mi contraofensiva. Con las monedas que guardaba en el bolsillo, marqué el número de mi ahijado, Ramón, un joven abogado a quien había ayudado a criar tras la muerte de su padre. Era como un hijo para mí, un hijo forjado en el respeto y la lealtad. Al oír su voz soñolienta, la mía salió firme, sin rastro de vacilación. Ramón, hijo mío, te necesito. Urgente. No di más detalles por teléfono. Simplemente transmití la gravedad de la situación con mi tono de voz. Le pedí que viniera a buscarme, que trajera todos los documentos legales necesarios para sacar a un hombre de un lugar donde lo habían encerrado contra su voluntad. No me cuestionó. Años de convivencia le habían enseñado a confiar en mi instinto. Voy para allá, padrino. Fue todo lo que dijo. Colgué el teléfono y me senté en una silla del recibidor. Ya no huía. Esperaba a mi primer aliado, al primer soldado de mi ejército. La espera fue lo fácil. La resignación había terminado. La llegada de Ramón, con su maletín de cuero y expresión seria, cambió la dinámica de la sala. Los empleados, que antes me habían tratado con condescendencia profesional, ahora miraban con nerviosismo a mí, este joven abogado que exigía ver al director de inmediato. La conversación fue breve y directa. Ramón presentó un poder notarial que yo había firmado años atrás, que le otorgaba la autoridad para representarme, y dejó claro que mi estancia allí, bajo el pretexto de un periodo de prueba, mientras mi propiedad se ponía a la venta sin mi consentimiento, constituía detención ilegal y mala fe. En menos de una hora, salía por la misma puerta por la que había entrado, pero esta vez, con la cabeza bien alta. El camino a casa fue un silencioso torbellino de emociones. Mientras el coche de Ramón recorría a toda velocidad las calles que conocía,
Sentía una mezcla de ansiedad y furia justificada. Cada esquina, cada tienda, cada plaza me recordaba quién era, mi lugar en el mundo. Y entonces, giramos hacia mi calle, y allí estaba, el cartel, blanco y rojo, agresivo, una violación visual incrustada en la hierba que yo mismo había plantado. Verlo con mis propios ojos era diferente a solo oírlo. Era la encarnación de la traición, la prueba física de la profunda falta de respeto de mi hija. Me hervía la sangre, pero mantuve la compostura. El momento de la explosión aún no había llegado. Ramón estacionó el auto, y antes de que pudiera decir nada, se bajó, se acercó al letrero y lo arrancó del suelo de un tirón firme. No lo rompió ni lo tiró. Lo dejó boca abajo en el suelo, en un gesto de aniquilación, como si ocultara una obscenidad. Ese simple acto fue más elocuente que cualquier discurso. Fue la primera batalla ganada. Ver esa palabra, se vende, contra la tierra, me dio una inmensa satisfacción. Estábamos reclamando el territorio, metro a metro. La guerra para recuperar mi dignidad había comenzado oficialmente. Giré mi propia llave en la cerradura y la puerta se abrió. El aire dentro era diferente. Había un aroma floral y artificial que no pertenecía allí. Verónica ya intentaba borrar mis huellas, reemplazar mi aroma, mi presencia, con la ilusión de una propiedad limpia y vendible. Fui directo al porche trasero, mi santuario, y me senté en mi vieja mecedora. Ramón colocó mi caja de herramientas a mi lado, un gesto que interpretó como simbólico. No era solo una caja, era mi bandera. Y así, esperamos. Mi mera presencia allí, en ese lugar que era mío por derecho y por alma, era mi declaración de guerra. No tardó mucho en oír el chirrido de un coche al frenar en la calle anunciando su llegada. Verónica salió, dando un portazo, con la furia reflejada en cada movimiento. Caminó hacia la casa, y al verme en el porche, su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y rabia. «¿Qué haces aquí?», gritó, con su voz estridente que quebró la tranquilidad de la tarde. La hija preocupada, la talentosa actriz, había desaparecido. En su lugar estaba la verdadera Verónica, una mujer desesperada cuyo fraude había sido descubierto. Su mirada, antes fría y calculadora, ahora ardía con el odio de alguien pillado con las manos en la masa. Me quedé en silencio. Un momento, meciéndome suavemente en la silla. El familiar crujido de la madera era mi única respuesta. El contraste entre mi calma y su descontrol la desequilibró aún más. «Estoy en casa, Verónica», respondí finalmente, en voz baja pero firme. «En mi casa, donde por cierto pusiste un cartel de «Se vende sin mi permiso». La acusación directa la hizo estremecer, pero se repuso enseguida y se lanzó al ataque. «Eres egoísta, ingrata. Me desvivo por tu comodidad, ¿y tú haces esto? ¿Te escapas? ¿Del manicomio como una delincuente? ¿Has perdido la cabeza?». La distorsión de los hechos era tan absurda que resultaba patética. Mi yerno, Ricardo, llegó poco después, claramente llamado por ella. Me miró con una expresión ensayada de decepción, repitiendo el guión que su esposa le había dado. «Señor Joaquín, por favor, no me complique las cosas. Verónica solo intenta cuidarlo. Esta casa es muy grande. Podría caerse y lastimarse». Me habló con la condescendencia propia de un niño testarudo o un anciano senil. Su alianza era sólida, basada en la falsa narrativa que ella había construido. Yo estaba solo contra ellos dos, el anciano testarudo contra la pareja razonable y preocupada. Esa era exactamente la imagen que querían proyectar al mundo. Fue entonces cuando Ramón intervino, no físicamente sino con la autoridad de la ley. Se presentó formalmente a Ricardo, y con una calma que contrastaba con la histeria de Verónica, le explicó la situación. Su padre está en plena posesión de sus facultades mentales, y esta es su residencia legal. Tenemos una orden judicial que garantiza su permanencia. Cualquier intento de expulsarlo o proceder a la venta de esta propiedad se considerará coacción y podrá tener consecuencias penales. La mención de consecuencias penales hizo palidecer a Ricardo. Era un hombre de negocios. La idea de un escándalo legal lo aterraba. La dinámica del enfrentamiento cambió al instante.
Ya no era solo una disputa familiar. Ahora había una clara barrera legal entre los planes de Verónica y yo. Me lanzó una mirada de puro veneno, la furia de ver su poder cuestionado. Fue en ese momento que mi nieto Mateo, que había venido con sus padres, se convirtió en una figura central, incluso en su silencio. El joven de 16 años observaba la escena con los ojos muy abiertos, la confusión grabada en su rostro. Oyó a su madre gritar sobre su ingratitud, pero vio a su abuelo, sereno, defendido por un abogado. La narrativa de su madre estaba llena de lagunas, y él comenzaba a verlas. Al darse cuenta de que la intimidación directa había fracasado, Verónica cambió de estrategia en los días siguientes. Su furia dio paso a una crueldad más fría y calculada. Empezó una campaña para desacreditarme, para demostrar la supuesta senilidad que tan a menudo alegaba. Su primer paso fue presentarse con un médico que yo nunca había visto. Un hombre de sonrisa fácil y mirada vacía. Empezó a hacerme preguntas capciosas. Señor Joaquín, ¿se siente confundido? Últimamente, ¿se le olvidan los nombres de las personas? Fue un interrogatorio humillante, disfrazado de evaluación médica, un intento de fabricar pruebas para su relato. Respondí a cada pregunta con una precisión y claridad que lo desarmó. Hablé de la actualidad política, recordé fechas específicas de eventos familiares, y le expliqué con detalle el último partido de fútbol al que había asistido. Cuando preguntó por mis medicamentos, no solo enumeré los nombres y las dosis, sino que también le expliqué la función de cada uno. Puede que la memoria me falle un poco, doctor, pero el carácter no, dije, mirándolo fijamente a los ojos. Y sé perfectamente lo que pasa aquí. El médico se fue avergonzado, con el rabo entre las piernas, y el odio en los ojos de Verónica se profundizó. Si amas a Jesús y crees que la justicia divina siempre prevalece sobre las artimañas humanas, te pido que te suscribas a nuestro canal para seguir esta historia a medida que se desarrolla. Cada suscripción es un acto de fe, una fuerza que se une a la mía en la certeza de que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre encontrará su camino a la luz. Tu apoyo me recuerda que no estoy solo en esta batalla, que la decencia y el honor siguen siendo valores por los que vale la pena luchar, y que Dios no abandona a quienes caminan con rectitud, incluso en los caminos más difíciles. Durante las noches de insomnio que siguieron, la presencia de Elena se hizo más fuerte. Sentada en la oscuridad del porche, le hablaba mentalmente. Recordé una noche de hace años cuando Verónica, ya adulta, tuvo un problema económico y la ayudamos. Elena me dijo, nuestros corazones paternales son nuestro mayor tesoro y nuestra mayor debilidad, Joaquín. Ayúdala siempre, pero nunca dejes que olvide el valor del trabajo duro. El dinero fácil ablanda el carácter. Sus palabras ahora resonaban como una profecía. El carácter de Verónica se había ablandado hasta disolverse por completo en la ambición. Otro recuerdo que me atormentaba era la promesa que le hice a Elena en su lecho de muerte. Me hizo jurar que jamás vendería la casa. Este lugar no es solo nuestro hogar, viejo. Es nuestro diario. Cada pared tiene una historia. Cada rincón alberga nuestras risas. Prométeme que morirás aquí, rodeado de nuestros recuerdos. Esa promesa era sagrada. Luchar por la casa no era un acto de terquedad, era un acto de lealtad a la mujer que había amado durante 50 años. Estaba defendiendo no solo mi propiedad, sino mi último vínculo con ella. Verónica, frustrada en su intento de que me interdictaran, recurrió a una guerra de desgaste. Llamó a la compañía eléctrica y, usando su identificación, canceló el débito automático de mi cuenta, esperando que me cortaran la luz por falta de pago. Suspendió mi plan de televisión por cable, alegando que era un gasto superfluo. Estos eran pequeños ataques insignificantes, diseñados para minar mi moral, para convertir mi vida diaria en un infierno, para hacerme sentir tan incapaz y dependiente que finalmente cedería y aceptaría el asilo como solución. Pero ella subestimó la fuerza de la comunidad que había construido a mi alrededor. Cuando le dije a mi vecino, el señor Ramiro, que tenía miedo de que me cortaran la luz, él pagó la cuenta enseguida diciendo, «Para eso están los amigos, Joaquín.
Hoy para ti, mañana para mí. Su esposa, la señora Elvira, notó que mi televisor estaba en silencio e insistió en que viera la telenovela en su casa todas las noches. El plan de Verónica de aislarme tuvo el efecto contrario. Fortaleció los lazos de solidaridad a mi alrededor, creando una red de seguridad que ella no pudo romper. Mientras tanto, la batalla legal se intensificó. Verónica presentó oficialmente una solicitud judicial para convertirse en mi tutora legal. El documento era una ficción. Citaba el informe del médico contratado, describía episodios de confusión mental y paranoia que nunca ocurrieron, y pintaba la imagen de un anciano, completamente incapaz de controlar su propia vida. Leer esas mentiras impresas en papel membretado, firmadas por mi propia hija, fue como tragar trozos de vidrio. Estaba dispuesta a destruir públicamente mi reputación y mi cordura para apoderarse de mi dinero. Ramón fue implacable en su respuesta. Reunió declaraciones firmadas de vecinos, amigos e incluso del médico de cabecera que me ha tratado durante 30 años, todas dando fe de mi lucidez e independencia. Solicitó al juez una evaluación psiquiátrica forense, realizada por un perito imparcial designado por el tribunal, para desenmascarar el fraude. Cometió un grave error, padrino, me explicó Ramón. Acusar falsamente a alguien de incapacidad es un delito. Está tan desesperada que se ha vuelto descuidada. Vamos a usar esto en su contra. La maquinaria de la justicia, aunque lenta, comenzaba a moverse a mi favor. Sin embargo, el punto de inflexión en la dinámica familiar llegó donde menos lo esperaba. Mateo, mi nieto, empezó a visitarme sin que sus padres lo supieran. Venía a última hora de la tarde, con la excusa de que iba a jugar al fútbol en la calle. Se sentaba conmigo en la cocina, y podía ver en sus ojos la angustia de un joven atrapado en un conflicto de lealtades. Amaba a su madre, pero le pesaba la conciencia. Vio la injusticia de lo que ella estaba haciendo, y ya no podía callar. En una de esas visitas, con la voz quebrada, me dijo la verdad. Abuelo, mamá está desesperada. La oí pelear con papá. Está ahogada en deudas de tarjetas de crédito y ha pedido un préstamo peligroso. Dijo que si no vende su casa en 2 meses, lo perderán todo, incluso la suya. La confesión de mi nieto fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. La máscara de hija preocupada se desvaneció, revelando el rostro aterrorizado de una mujer al borde de la bancarrota. No era pura malicia, era pánico, lo cual no la hacía menos culpable, pero sí empeoraba la situación. Esta revelación, propiciada por la inocencia de mi nieto, se convirtió en un arma poderosa en manos de Ramón. En una audiencia preliminar, presentó la información al juez, no como una acusación, sino como el contexto que explicaba la repentina y sospechosa preocupación de Verónica por mi salud mental. Su abogado tartamudeó desconcertado. El juez, un hombre experimentado y curtido, frunció el ceño, y vi en sus ojos que la balanza de la credibilidad se había inclinado drásticamente a mi favor. La narrativa de Verónica como la hija obediente se estaba desmoronando. En un acto de desesperación, vino a confrontarme directamente una vez más. Irrumpió en mi casa, con el rostro desolado. Esta vez, ya no había más pretensiones. Solo existía la crudeza de su codicia. «Nunca lo entendiste», gritó. «Siempre te has conformado con esta vida mediocre, con esta casa que huele a humedad. Quiero más, merezco más. No tienes derecho a atraparme en tu fracaso». Cada palabra fue un golpe, pero escuché en silencio. En ese momento, no sentí rabia. Sentí una profunda compasión. Estaba tan absorta en su propia ambición que veía mi honesto trabajo como un fracaso y mi hogar amoroso como una prisión. Mientras gritaba, recordé otra conversación con Elena. Hablábamos de los sueños de Verónica, y Elena, con su serena sabiduría, me dijo: «Ten cuidado, Joaquín. Hay una diferencia entre desear una vida mejor y desear una vida que no es la tuya. La ambición puede ser un motor, pero sin el freno de la gratitud, se convierte en una fuerza destructiva». No lo había entendido del todo en ese momento, pero ahora, al ver el rostro de mi hija desfigurado por el odio, las palabras de Elena resonaban en mi mente
como un epitafio para la familia que una vez fuimos, legalmente acorralada, con sus motivos al descubierto y enfrentando una crisis en su matrimonio mientras Ricardo comenzaba a cuestionarla sobre el verdadero alcance de sus deudas. Verónica tomó su última y más audaz apuesta. Sabía que el tiempo corría en su contra. Una evaluación psiquiátrica imparcial tardaría semanas y sin duda me favorecería. Necesitaba una decisión impactante, algo que me intimidara y me obligara a ceder antes de que su mundo se derrumbara por completo. Y así, un jueves por la mañana, se presentó en mi puerta. Pero no estaba sola. A su lado había un hombre de traje con un portapapeles en la mano y una cinta métrica láser en el cinturón. Un tasador de bienes raíces. No pidieron entrar. Se detuvieron en la acera, y el hombre empezó a trabajar allí mismo, midiendo la fachada, tomando fotos, tomando notas, tratando mi casa como una mercancía, un objeto sin alma que debía cotizar en el mercado. Esa escena fue el colmo de la humillación. Mis vecinos observaban desde sus ventanas, con expresiones que mezclaban conmoción e indignación. Sentí que me ardían de vergüenza. Me estaban desnudando públicamente, mi vida y mis recuerdos reducidos a un valor en pesos, a una cifra en un informe. Cada clic de la cámara del tasador era como una bofetada. Verónica lo observaba todo con los brazos cruzados, con una mirada de triunfo desafiante. El mensaje era claro: esta casa ya no es tuya, es solo un activo financiero, y la voy a liquidar. Después de la actuación en la acera, se acercó a mi puerta, con el tasador un paso detrás, como prueba de su autoproclamada autoridad. No intentó ser sutil. Me miró a los ojos y me dio su ultimátum. Esta es tu última oportunidad, papá. Firma los papeles de la venta y te daré una parte del dinero para que puedas vivir cómodamente en la mejor residencia de ancianos de la ciudad. Si no lo haces, llevaré el caso de tutela hasta el final. Demostraré tu incompetencia y un juez firmará por ti. De una forma u otra, esta casa se venderá. La amenaza fue brutal y directa. Me dio la ilusión de una elección, la rendición voluntaria o la aniquilación pública de mi cordura y honor. En ese momento, sentí el peso del mundo sobre mis hombros, el sistema legal, con su lentitud y sus lagunas, la determinación implacable de mi hija, el cansancio de mi edad. Por un instante fugaz la duda me asaltó. ¿Y si ella triunfaba? ¿Y si yo perdía? Un miedo frío y paralizante me atenazaba el corazón. Era mi momento de mayor vulnerabilidad, al borde del precipicio. Pero entonces mi mirada se desvió hacia el porche, y allí estaba, mi fiel y silenciosa compañera, la caja de herramientas. El sol de la mañana caía a plomo sobre la madera desgastada, y parecía latir con energía propia. Recordé su doble fondo. Recordé los recibos amarillentos y el contrato de préstamo. Recordé que la verdad estaba de mi lado, oculta y esperando el momento oportuno para salir a la luz. Ese destello de memoria ahuyentó el miedo y lo reemplazó con una determinación férrea. Había llegado la hora de la batalla final, y tenía la munición para ganar. La miré fijamente, oyendo el eco de su ultimátum en el aire matutino. La evaluadora a su lado apartó la mirada, visiblemente incómoda, un simple peón en su cruel juego. Por un instante, el mundo pareció moverse a cámara lenta. Podía sentir el sol en mi piel, oír el canto distante de un pájaro, ver el polvo danzar en los rayos de luz. En su rostro, vi el triunfo anticipado. Creía haber ganado, que su brutalidad finalmente me había quebrantado el ánimo. Esperaba una respuesta, una rendición, un grito de desesperación. En cambio, le ofrecí mi silencio. Un silencio profundo y pesado, la calma que precede a un terremoto. Sin decir palabra, le di la espalda y caminé lentamente hacia el porche. Cada paso era pausado, mesurado. La oí empezar a decir algo con impaciencia, pero guardó silencio. Mi calma la desarmaba más que cualquier argumento. Llegué a mi mecedora, y junto a ella estaba mi fiel caja de herramientas. Me agaché, sintiendo una ligera punzada en la espalda, y agarré el asa de cuero desgastado. El peso en mi mano me resultaba familiar, reconfortante. Era el peso de toda una vida de trabajo, responsabilidad
y honor. Me quedé de pie, sujetando la caja como un abogado sujeta el maletín con las pruebas que le permitirán ganar el caso. Con la caja en la mano, regresé a la habitación, pasando junto a Verónica y al tasador como si fueran estatuas. Retrocedieron un paso, sorprendidos por mi inesperada acción. Me acerqué a la mesa de centro, la misma donde reposaba la polvorienta bandeja de plata de mi abuela, y coloqué la caja encima. El sonido de la madera antigua al golpear la mesa era apagado, pero resonó en la habitación como el mazo de un juez. Era un sonido definitivo. El escenario para el acto final estaba listo. No necesitaría alzar la voz. La verdad estaba contenida en esa caja, y gritaría por mí. Verónica y Ricardo, que la habían acompañado en la puerta, entraron en la habitación con expresiones que mezclaban curiosidad e irritación. Ella se cruzó de brazos con impaciencia. ¿Qué es esto, papá? ¿Otra de tus obras? No tengo tiempo para tu nostalgia. Abrí los pestillos metálicos que crujieron en señal de protesta, como si abrieran un sarcófago. El olor a aceite, madera y metal llenó la habitación. Con un cuidado casi ceremonial, comencé a sacar mis herramientas, una a una. Primero, el martillo con el mango pulido por el sudor. Luego, la fría escuadra de metal. Por último, el nivel, con su pequeña burbuja de aire que siempre busca el equilibrio perfecto. Las alineé sobre la mesa. Puso los ojos en blanco, pero vi un atisbo de incertidumbre en su rostro. Mi yerno, Ricardo, observaba en silencio, con el ceño fruncido. Entonces, con la punta de los dedos activé el mecanismo secreto del doble fondo. La pequeña tabla se desprendió, revelando el compartimento oculto. De allí, con el mismo cuidado, saqué el fajo de papeles amarillentos. La goma elástica que los sujetaba se quebró al tacto, reseca por el tiempo. Empecé a extender los documentos sobre la mesa, entre las herramientas. Eran sus recibos de la universidad, los pagarés de los préstamos, el contrato de compraventa de mi camioneta. El pasado invadió el presente, silencioso e irrefutable. La expresión de Verónica cambió. La impaciencia dio paso a una alarmada comprensión. Miraba los papeles como si fueran fantasmas que regresaban para atormentarla. Su rostro empezó a palidecer. El silencio en la habitación se volvió denso, casi palpable. La dejé absorber la escena un buen rato. Dejé que los recibos hablaran por sí solos, que cada número, cada firma, cada fecha, contaran la historia que ella tanto se había esforzado por olvidar y borrar. Ya no necesitaba argumentos. Las pruebas estaban sobre la mesa, iluminadas por el sol de la mañana que entraba a raudales por la ventana. La verdad había llegado. Finalmente, rompí el silencio. Mi voz era tranquila, pero cargada con el peso de décadas de amor y dolor. Esta casa no está en venta, Verónica, dije, mirándola fijamente a los ojos. Señalé las paredes que nos rodeaban. Cada ladrillo que ves aquí, cada viga de este techo, la puse con mis propias manos. Construí este lugar, soñando con que sería un refugio seguro para mi familia, un lugar donde el amor crecería y los recuerdos serían nuestro mayor tesoro. No construí un patrimonio para liquidarlo en un momento de desesperación. Construí un hogar. Mi dedo se dirigió entonces a los papeles sobre la mesa. Y tu educación, hija mía, tu título de contabilidad, tus libros, tu diploma, todo está aquí. Cada matrícula pagada con horas extras, con fines de semana sin descansar. Tu primer auto, la entrada de tu casa. Vendí, lo único de valor que tenía, mi camioneta, para que tuvieras un futuro mejor que el mío. Y todo esto lo hice con el corazón lleno de alegría, sin pensar jamás en cobrar un centavo, porque eso es lo que hace un padre. Invierte en sus hijos. Mi voz se quebró por un segundo, pero la tranquilicé con la fuerza de mi convicción. Para un padre, Verónica, el sacrificio no es una deuda anotada en un libro de cuentas. Es una inversión de amor, una causa perdida. Damos, construimos, nos entregamos, esperando solo una cosa a cambio: respeto. No esperamos lujo, no esperamos riqueza, esperamos la decencia de que se honren nuestra historia y nuestros sacrificios. Eso era lo único que esperaba de ti, y fue lo único que me negaste tan completamente. Hice una pausa, dejando mis palabras flotando en el aire.
Luego la miré a la cara, ahora convertida en una máscara de asombro y vergüenza, y pronuncié la última frase. Pero tú, hija mía, viste todo esto, esta casa, estos papeles, toda una vida de dedicación, y solo viste una oportunidad. Intentaste convertir mi amor en tu ganancia. Intentaste vender mi sudor para encubrir tus errores. Recogí los papeles con mano temblorosa y se los tendí. Esto no prueba un delito financiero, Verónica. Prueba el tuyo. El silencio que siguió fue el más fuerte que jamás había escuchado. Era el sonido de un mundo desmoronándose, el sonido de un alma siendo expuesta por completo. Verónica abrió y cerró la boca, pero no le salieron palabras. El color desapareció por completo de su rostro. Ricardo, mi yerno, miró de los papeles a su esposa, con una expresión de horror y revelación. Por fin veía a la mujer con la que se había casado. El tasador, al darse cuenta de la magnitud del drama familiar, recogió discretamente sus cosas y murmuró: «Disculpe, creo que mi trabajo aquí ha terminado». Se fue como una rata que abandona un barco que se hunde. Ricardo dio un paso al frente y tomó uno de los recibos de mi mano. Lo leyó, luego otro y otro. Su rostro se contorsionó en una mueca de vergüenza. No me miró, miró a su esposa, y su voz fue un susurro devastador. «Verónica, ¿qué has hecho?». No era una pregunta, era una condena. En ese momento, supe que su matrimonio, construido sobre las arenas movedizas de las apariencias y las mentiras, había sufrido un tremendo impacto del que quizá nunca se recuperaría. Ella no solo me había traicionado, lo había engañado, lo había hecho cómplice de su crueldad. Verónica por fin recuperó la voz, pero estaba entrecortada, llena de ira defensiva. ¿Has estado conteniéndolo todo este tiempo? ¿Para humillarme? ¿Para echármelo en cara? Su incapacidad para sentir remordimiento, su necesidad de hacerse la víctima, era la prueba definitiva de lo lejos que había llegado. «No, Verónica», respondí con un cansancio infinito en la voz. Lo contuve para recordarme el orgullo que sentía. Fuiste tú quien convirtió estos recuerdos en una acusación. Fue tu avaricia la que convirtió mi amor en una prueba de tu carácter. No había nada más que decir. La verdad había quedado al descubierto, cruda e innegable. Ricardo, con inesperada dignidad, tomó a Verónica del brazo. «Vámonos», dijo con voz dura como el acero. Ella lo siguió, tropezando con sus propios pies, sin mirarme a los ojos. Una mujer derrotada no por mi fuerza, sino por el peso de sus propias decisiones. Los vi salir por la puerta principal, subir al coche y marcharse. La casa volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la soledad y la opresión, era el silencio de la paz después de la batalla. Me quedé solo en la habitación, entre mis herramientas y papeles. Lentamente, comencé a reunirlo todo. Guardé cada recibo, cada nota, en el compartimento secreto. Cerré el tablero. Coloqué cada herramienta en su lugar dentro de la caja. Eran mis reliquias, los testigos de mi lucha. Al cerrar la tapa y asegurar los cierres metálicos, sentí que no solo cerraba una caja, sino un capítulo doloroso de mi vida. La guerra había terminado, había ganado, pero el campo de batalla era mi propia familia, y las bajas eran irreparables. En los días siguientes, se estableció un nuevo orden, uno basado en el respeto recuperado. A Verónica no le importó. Su silencio fue su rendición, pero Mateo, mi nieto, apareció en mi puerta 2 días después. Tenía los ojos rojos y no dijo nada. Simplemente me dio un fuerte abrazo. Un abrazo que pedía perdón en nombre de su madre. Un abrazo que prometía una nueva conexión. Le devolví el abrazo, sintiendo que no todo estaba perdido. La inocencia y la decencia de la juventud eran un puente para salvar el abismo que los adultos habían creado. La noticia de lo sucedido se extendió silenciosamente por el barrio. Doña Elvira me trajo caldo de pollo diciendo: «Para fortalecer el cuerpo y el alma, Joaquín». El señor Ramiro apareció para arreglar una teja suelta, sin que yo se lo pidiera. Fueron pequeños gestos, pero significaron mucho. Fueron mi red de apoyo, la prueba de que la familia que elegimos a menudo nos honra más que la que nos dio la vida.
La comunidad me acogió, y nunca más me sentí solo en mi propia casa. Con mis propias manos, comencé a revitalizar mi hogar. Limpié la bandeja de plata de mi abuela, hasta que brilló como un espejo, reflejando un futuro más digno. Volví a encender la televisión por cable. Reanudé el cuidado del jardín, desmalezando y plantando nuevos rosales, los favoritos de Elena. Cada pequeño gesto de cuidado de la casa era un gesto de cuidado de mí misma. Estaba recuperando el control, no solo de mi espacio físico, sino de mi narrativa, de mi vida. El desenlace de esta historia no es un cuento de hadas con final feliz y reconciliación familiar. La vida es más compleja que eso. La herida que Verónica abrió quizá nunca sane del todo. Lo que logré no fue el regreso de mi hija, sino el regreso de mí mismo. La resolución fue la reafirmación de mi dignidad, la prueba de que un hombre puede perderlo todo, excepto el respeto por su propia historia. Y esta victoria, silenciosa e interna, es la más valiosa de todas. Hoy, sentado en mi porche al anochecer, limpio mis viejas herramientas con un paño suave. El aire es fresco, y el cielo se tiñe de naranja. Ya no soy un anciano abandonado esperando el fin. Soy un guardián, el guardián de mis recuerdos, de mi honor, del castillo que construí con mis propias manos. El respeto que perdí no ha sido devuelto. Lo he recuperado, y eso marca la diferencia. Siento una paz que no había sentido en mucho tiempo, la paz de un rey que defendió su reino. He aprendido que la dignidad es el cimiento sobre el que un hombre construye su alma. Sin ella, no somos más que una estructura hueca, lista para derrumbarse al primer aliento. Nunca es tarde para luchar por este cimiento, incluso si la lucha es contra quienes amamos. Es la batalla más dura y dolorosa, pero la única que realmente importa. Porque, al final, cuando nos miramos al espejo, no es la riqueza ni el éxito lo que nos define, sino la integridad con la que vivimos nuestra historia. ¿Volverá Verónica algún día, arrepentida y transformada? No lo sé. El perdón es un viaje largo y complejo, pero su futuro ya no me pertenece, ni me atormenta. Lo que importa es que he recuperado mi presente. La casa está en silencio, pero es un buen silencio. Es el sonido de mi propia compañía, de mi paz recuperada. Y al ponerse el sol, sé, con una certeza que me reconforta, que he cumplido la promesa que le hice a Elena. Moriré aquí, en este lugar, rodeado de nuestros recuerdos, un hombre completo.